empezar, por tanto, con la de 2011. Voy a leer el acta de este premio. En Valencia, el 22 de marzo de 2013, el jurado del premio TC12 a la mejor tesis de doctorado, defendida durante el año 2011, constituido por Rafael González Cañán como presidente, Rosa Navarro Durán como vocal, Gonzalo Pontón Gijón como vocal y como secretaria Josefa Badía Herrera. Examinados los trabajos presentados a la convocatoria pública, ha resuelto por unanimidad otorgar el premio TC12 a la mejor tesis a la doctora Almudena García González por su trabajo, estudio de edición del catalán Serrallonga, comedia en colaboración de Coello, Rojas Torrilla y Vélez de Guevara, dirigido por el doctor Germán Vela García Luengos, que fue defendido en la Universidad de Valladolid el 11 de marzo de 2011. Pido a la doctora Almudena García González que suba al estrado y le entregará el premio María Gracia Profeti. Bien, pasamos por tanto al premio del año 2012. En Valencia, el 22 de marzo de 2012, el jurado premio TC12 a la mejor tesis de doctorado, constituido por Rafael González Cañán, Rosa Navarro Durán, Gonzalo Pontón Gijón y Josefa Badía Herrera, examinados los trabajos presentados a la convocatoria pública, ha resuelto por unanimidad otorgar el premio TC12 a la mejor tesis a la doctora María Jesús Faramiñán de Miguel por su trabajo Teatro en Salamanca 1500-1627, Estudio y Documentos, dirigido por los doctores Víctor García de la Concha y Javier San José Lera, defendido en el Departamento de Literatura Española y Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca el 27 de enero de 2012. Entrega el premio Teresa Ferrer, María Jesús Faramiñán. Bien, pues pasamos por tanto a la segunda parte de este acto. La comisión de homenajes, formada por Rafael González Cañán, Ignacio Arellano, Teresa Ferrer, Ramón Valdés y Josefa Badía como secretaria, ha propuso a María Gracia Profeti para el homenaje del año 2012. Los méritos científicos que avalan esta propuesta y que presentamos en su día para su aprobación al Comité Científico fueron los siguientes. Por su contribución ha escrito un autor fundamental, como es lo que delega, tanto desde el punto de vista bibliográfico como mediante estudios y ediciones críticas de algunas de sus obras. Por su contribución al conocimiento de la obra de autores menos estudiados, como Pérez Montalbán o Vélez de Guevara, entre otros. Por su contribución al mejor conocimiento de la difusión e influencia del teatro español en Europa y en particular en Italia en el siglo XVII. Por su aportación excepcional en el ámbito de la bibliografía material, con trabajos de catalogación bibliográfica. Por su esfuerzo en la organización de encuentros de investigadores en temas relacionados con el ámbito del teatro clásico español. Y por su labor editorial, como por ejemplo los títulos promovidos desde la colección Seco y Doro de Alinea Editrice, en cuya dirección participa. Por todo ello, propusimos al Comité Científico a la profesora María Gracia Profeti como candidata a este homenaje y el Comité Científico aprobó por unanimidad esta propuesta. Por lo tanto, María Gracia Profeti es la persona homenajeada este año de 2012, desde el año 2012 por el TC12, por consuelo.
Para presentarles a María Gracia Perfetti, aunque sé que no necesita presentación, tiene la palabra Teresa Ferrer. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Marchena. ¿Se me oye? ¿Lo tengo muy cerca, muy lejos? ¿Bien? ¿Qué habrá que una mujer determinadamente por su gusto? ¿Qué tormento la mudará del firme pensamiento? ¿Qué fuego, qué poder, qué amiga espada? ¿Qué gigante con furia más delgada intentará subir al firmamento? ¿O qué Alcides con más atrevimiento al centro bajará con alma osada? Estos versos, un texto de Lope muy querido por mí, describen la pasión de una mujer obstinada en el amor de un hombre, y me sirven aquí para describir la pasión de otra mujer, María Gracia Perfetti, empeñada en su amor por el teatro español del siglo de oro, y por algunos autores, y muy especialmente, sin que se encelen otros, por Lope. Resulta en este foro casi una obviedad presentar a una investigadora como la profesora María Gracia Perfetti, quien no ha tenido que manejar algunos de sus numerosos e imprescindibles trabajos. Titulada por la Universidad de Pisa y Florencia, ha sido catedrática en las universidades de Verona y de Florencia, en esta última hasta el día de hoy. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación de los que ahora llaman competitivos y de nosotros, de los que antes se echaban adelante con esfuerzo, pasión y a veces pocos medios, cuando no existían tantas etiquetas y no existían tantos rankings como ahora, y uno o una se las tenía que ingeniar para obtener medios al margen del casi inexistente mecenazgo institucional. Y solo el trabajo de fondo durante años permitía distinguir y diferenciar entre los que alcanzaban la hoy tan cotizada A y los demás. Sé que la Perfetti, así con el artículo delante, como las grandes actrices, sobrelleva con cierta distancia la burocratización que hoy nos asedia. Pero, querida profesora, hoy todos reconocemos que ocupas un lugar en la primera línea de cualquier ranking académico, un lugar ganado a pulso entre los mejores hispanistas y entre aquellos a los que debemos agradecer que nos hayan ayudado desde fuera de nuestras fronteras a difundir los valores de nuestro teatro clásico. Para mí es un orgullo que formes parte de nuestro grupo dentro de Consolide. Desde la universidad, María Gracia Perfetti ha desplegado una intensa actividad no solo centrada en su propia investigación, sino impulsando multitud de congresos y seminarios que han dado lugar a volúmenes colectivos. Recordaré solo en relación con esta faceta de su trabajo los volúmenes Leyendas Negras en Leyende Auri, Los Guardos Sul'altro, o más recientemente el volumen Otro Lope no de haber. Importante ha sido su línea de trabajo en relación con la influencia del teatro español sobre el italiano, en la que ha implicado a diversos investigadores y que ha dado lugar a varios libros de la serie Comedia Aurea Española El Público Italiano. Dentro de este ámbito hay que recordar también su interés por la fiesta cortesana y por la relación entre teatro de corte italiano y español. Traeré a la memoria tan solo el volumen colectivo que coordinó con el título Comedia y música tra España e Italia, o sus ediciones del Bellocino de Oro o La selva del Cinnamon de Lope de Vega. En esta búsqueda de relaciones entre ambos teatros, el italiano y el español, ha indagado también en algunas de las traducciones contemporáneas de obras españolas al italiano. Como asesora de la editorial Alinea Editrice de Florencia y directora de su colección Secoli d'Oro, ha llevado a cabo una enorme labor para el mejor conocimiento de la proyección que los textos y autores teatrales españoles tuvieron sobre la cultura europea barroca, puesta de relieve en obras colectivas coordinadas por ella como Comedia, Escritura y Libretti, La España de Europa. Contabilizar en cifras sus trabajos resulta impresionante. Ha realizado más de 30 ediciones críticas de obras de autores como Mira de Amezcua, Tirso de Molina, Luis Vélez de Guevara, Lope de Vega, Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla, Calderón. Ha escrito en solitario o en colaboración estudios sobre diferentes aspectos del teatro español, algunos felizmente reunidos en alguno de sus libros, evocaré La mil quimera de ese monstruo cómico, o en la oficina de Lope, que reúne también varios de sus estudios. Ahora reuniremos además algunos de ellos, o algunos otros de ellos, realizando una selección para el volumen que en su homenaje publicará el TC12 dentro de la colección Esfera Clásica. Creo que una faceta
importante a destacar de su actividad ha sido su capacidad para transmitir su pasión e ilusionar a jóvenes investigadores italianos en el estudio del teatro español, apoyando sus iniciativas. Su interés por el teatro no se ha ceñido exclusivamente a los textos, también a la práctica escénica, realizando trabajos sobre puesta en escena o sobre un ámbito para mí muy querido como es el de los actores en diversos trabajos suyos. Una de sus más fecundas líneas de trabajo nos ha ayudado a desenmarañar cuestiones bibliográficas que, como sabemos, frecuentemente resultan intrincadas, como ponía de manifiesto ya el título de aquel artículo suyo de 1976, Un enigma bibliográfico, la parte 6 de Comedias Nuevas Escogidas. Ha husmeado frecuentemente en archivos y bibliotecas sacando a la luz el contenido de fondos españoles poco conocidos, un fondo de comedia española, la Biblioteca de la Academia de Linchey, etc. Ha llevado a cabo bibliografías de Juan Pérez de Montalbán, Felipe Godínez, Julio de Aragón, Solís. Precisamente por su bibliografía de Lope de Vega, Opere non dramatica stampa, obtuvo en 1998 el Premio Nacional de Bibliografía de la Biblioteca Nacional. Vale la pena recordar también su utilísimo La colección de diferentes autores. Parece que la figura de Lope ha quedado diluida entre la mención de las líneas de investigación más destacadas de María Gracia Profeti. Y es lo cierto que casi en todas ellas aparece siempre Lope en primer plano o al fondo. Podríamos decir que ha perseguido su sombra de biblioteca en biblioteca y de archivo en archivo. A manera de ejemplo de esa persecución a la que ha sometido a Lope, citaré, por ejemplo, una collezione milanese di Lope de Vega, schede di Lope de Vega alla Biblioteca Nazionale di Napoli, presenze di Lope de Vega a Novacella, Lope de Vega en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Es el autor, ciertamente, a quien más ha frecuentado como editora crítica, como bibliógrafa, como estudiosa y como organizadora de congresos y coordinadora de volúmenes colectivos sobre su obra. Por eso hoy todas la reconocemos como una máxima especialista en Lope de Vega, en su figura y en su teatro. No querría acabar este bosquejo sin destacar también la frescura que muestra su trabajo, su capacidad de mirar el teatro del siglo XVII también con los ojos y desde los intereses de una lectora contemporánea. Recordaré por ello títulos como La escena erótica de los siglos áureos, Mujer libre, mujer perdida, una nueva imagen de la prostituta a fines del XVI y principios del XVII, La danza y las relaciones sociales en la España del XVII, Comer en las tablas, Banquete carnavalesco y banquete macabro, etc. Combativa, apasionada, comprometida socialmente, tanto como con la filología y el teatro español, generosa, animadora infatigable de iniciativas en las que siempre estuvieron presentes los jóvenes investigadores. Así resumiría yo la trayectoria de la doctora María Gracia Profeti. Gracias, Maricela, en nombre de todos. Sí.
una emoción también, una emoción incluso casi física. Antes decíamos que el cuerpo es importante, ¿no? Y entonces quiero que esto conste, os lo quiero comentar, no quiero que sea una cosa solo académica, gracias, sino que sepáis cuánto profundamente todo esto me ha tocado. Gracias. Bien, pues ahora tiene la palabra María Gracia Porgetti para la lección inaugural de este congreso. Obviamente considero un gran honor, un placer, ¿no? Como se suele decir, es hablar hoy aquí. Sin embargo, es un honor que he pagado, no solo con este momento de intensa emoción, digamos, sino también con la angustia de tener que trazar esta especie de recorrido. He tenido que mirar atrás. Mirar atrás es muy peligroso. Como sabéis, ¿no? Se puede uno transformar en una estatua, lo enseña la Biblia y la mitología, o sea que hay que tener mucho cuidado. Y empezando por cuando llegué a la Universidad de Pisa, que era el año 1957, he recordado que existían en Italia 3 cátedras de lengua y literatura española solo desde hace un año. La primera era la que había ganado en Pisa Guido Mancini y había 2 más que formaban parte, por aquel entonces se daban 3 cátedras cada vez, ¿no? La de Florencia, que era de Oreste Macri, y la de Venecia de Franco Mercado. Y además yo llegué a Pisa y me matriculé en lengua y literatura francesa, como se podía esperar de una señorita educada en Empoli, en un instituto de monjitas francesas. Así ahora todo esto me sirve para hablar con mis nietas. Entonces, al llegar a la Universidad de Pisa, cuando me di cuenta que existía la lengua y sobre todo la literatura española, la metáfora me folgoró, lo he contado varias veces. Me habían enseñado que del pabellón del Cere la gran frittata era algo detestable y ahora me daba cuenta de su fuerza, una fuerza arrasadora, creadora, y cambié mi cursus studiorum. A pesar de los consejos del mismo profesor Mancini, que me avisó, considere que el español no lo va a enseñar nunca. Y en efecto, entonces no existía una enseñanza de lengua o literatura española en los institutos italianos. Pero, como tosuda que era, leí mi tesina en el año 1961, dedicada a los reflejos del romancero en Lope de Vega, para que veáis que hay niños que matan, ¿no? Y mi querido profesor, digamos que siempre ha sido muy tajante en sus consejos. Cuando decidí dedicarme a mi primer trabajo científico, que era una edición, la edición crítica de Virtudes, Verdes, Señales de Vélez de Guevara, ¿no? Que se publicó en 1965, y había empezado también mi bibliografía de Montalbán, que se publicaría muchos años más tarde, en el año 76. El profesor Mancini me dijo: ¿por qué quiere tirar su tiempo en ediciones críticas y bibliografías? Y a lo cual, lo he contado varias veces, contesté: hay señoras que se entretienen haciendo punto. No podía, por aquel entonces, adivinar que los instrumentos filológicos, o sea, ediciones críticas y bibliografías, constituirían una base esencial de la investigación del hispanismo italiano. De hecho, uno de mis ensayos juveniles trata de Luis Vélez de Guevara, el ejercicio ectótico, o sea, la edición crítica ha sido siempre como un punto de referencia. Desde
profesor Mancini no ha sido el único en dudar de mis posibilidades de dedicarme al español. Durante las complicadas pruebas de lo que se llamaba entonces libera docencia y que permitía el acceso a la enseñanza universitaria, una señora, miembro del tribunal, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo: es usted demasiado graciosa para hablar bien español, que es una lengua regia, dura. ¿Quién me diría entonces que el presidente Sandro Pertini me nombraría en 1985 commendatore della República Italiana por haber contribuido a restablecer buenas relaciones entre España e Italia, como declara la motivación por el español? Y ahora que me he entregado al veneno del recuerdo, es oportuno trazar un panorama cultural italiano de aquellos años. No es la primera vez que emprendo este difícil recorrido. Cuando me encargaron una plenaria de la IACE en el congreso que se celebró en México, en Monterrey, en el 2004, me propuse reflexionar sobre la modernidad del siglo de oro y el canon europeo. E intenté analizar la percepción que en Europa, y sobre todo en Italia, se tenía de España hacia la mitad del siglo pasado. El teatro áureo español entonces se percibía en Italia a través de la mirada de Croce, o sea, se veía como algo superficial e imperfecto, y con Croce también he echado mis cuentas recientemente. Una mirada que obviamente se debía también a las traducciones que se habían hecho, traducciones decimonónicas, muchas, con pesadas, inadecuadas versiones en prosa. También sobre este aspecto he reflexionado recientemente. Y por esto me ha parecido esencial estudiar cómo llega a Italia la comedia española del siglo XVII, digamos hasta finales del siglo XVIII. En el siglo XVIII se dan las reescrituras de Gozzi, por ejemplo, que son muy importantes. Es una serie de volúmenes que ya mencionaba mi querida amiga Teresa. Afortunadamente, justo en los primeros años de mi dedicación al estudio del teatro español, se difundieron en Italia la estilística española y las nuevas metodologías elaboradas en Francia, que a través de Svetlana Todorov se remontaban a los formalistas rusos. Y recordaré algunos textos que fueron fundamentales, que marcaron una especie de 68 crítico, una revolución, una fiesta, como subrayaba un estudioso de aquel tiempo. Recuerdo Struttura assente de Umberto Eco, Segni e la critica di Cesare Segre, y una especie de resumen titulado I metodi attuali della critica in Italia, que fue cuidado por María Corti y Cesare Segre, y donde intervinieron varios especialistas. Las nuevas metodologías en Italia se aplicaron más al texto poético, pienso sobre todo en Lore Terracini y su trabajo sobre Góngora, que al teatral, pero convenía perfectamente al teatro áureo, y en efecto Roland Barthes las había utilizado para el teatro de Racine y Starobinsky para Corneille y la Citadella. Y además una serie de intervenciones promocionadas por Sandro Serpieri en Italia y Marco De Marinis, que es un alumno de Umberto Eco, se dedicaron a analizar la quiditas de la comunicación teatral, cómo comunica el teatro, del texto a la escena, es el título de un libro promocionado por Serpieri. Y habían promocionado, habían dado lugar a una serie de congresos. Por ejemplo, hay algunos que se celebraron en Palermo, recuerdo uno de 1980, y en ellos hablé justamente de guardare, fare lo spettatore come spettacolo. El espectador forma parte del espectáculo teatral, hay que analizarlo también
Universidad de Pisa. Son unas claves que darían lugar a una intervención mía teórica, psicoanálisis y literatura. Como se ve, un panorama muy variado que influyó profundamente sobre la crítica italiana, se sumó a nuestra línea filológica, que obviamente contaba con una gran tradición. Formaban parte de ellas, por ejemplo, De Robertis, Giorgio Pasquali, Luciano Canfora, Giorgio Contini. Pasquali había effettuato una monumental storia della tradizione critica del testo y había comentado en 1975 la traducción del manual de Paul Maas, que fue fundamental para nosotros. Y así, a los instrumentos del formalismo, del estructuralismo y de su última proyección, la semiótica, se sumaron las técnicas filológicas. Y en 1991 el proceso se había perfeccionado y en el cuarto simposio de la Asociación Andaluza de Semiótica, que se celebró en Córdoba, podíamos reflexionar sobre la refundación de la semiótica. Y he vuelto a leer aquella intervención mía mientras estaba redactando esta charla. Y en efecto, allí pintaba la situación italiana de los años 60, desde el juicio de valor de Benedetto Croce, que, como sabéis, el crítico tenía que hacer una cosa sola, decir, es bello e brutto. Esa era la función reconocida del juicio de valor. Y, digamos, desde allí hasta la llegada de las nuevas metodologías de los años 60, ha habido este cambio sustancial, digamos. Y subrayaba por aquel entonces yo como de los formalistas rusos habíamos aprendido el proceder de entomólogo frente a los textos analizados, el ponerse antes ellos desnudos de arqueolística, construcciones metodológicas, ideológicas, que en Italia eran muy fuertes. La ideología, el marxismo era muy fuerte en Italia. Una especie, o sea, de positivismo, de sano pragmatismo, inclinado a discernir las reglas de aglutinación textual. L'arte come procedimento, para repetir un título italiano de Viktor Shklovsky, que es un título de 1929. O sea, la individuación de cómo se fabrica, se construye la obra de arte. Es un panorama que permitió encuentros, intercambios, amalgamas, y desde este punto de vista fundamentales fueron figuras como la de Gianfranco Folena, que era un filólogo italiano, digamos, que promocionó y animó durante años el Círculo Lingüístico de Padua. Durante el verano nos reuníamos en Bressanone, había filólogos de categoría como Cesare Segre, o también portavoces de las nuevas corrientes, de las nuevas teorías, como Umberto Eco, por ejemplo. Había también jóvenes investigadores. Y Folena, en las varias sesiones, trazaba unos resúmenes tajantes inmejorables. Y fue allí donde un verano llegó Umberto Eco con una novela que Cesare Segre empezó a leer con pasión, comunicando a todos los presentes que le parecía muy interesante. Se llamaba El nome de la rosa. Yo también he tenido el honor de leer la introducción y le dije, no me gusta tanto, esto para que veáis que como el juicio de valor no es una cosa que me convenga. Y para los encuentros de Bressanone y de Padua preparé varias intervenciones. Me fueron a mí proprio indispensables para trazar un recorrido entre los dos ámbitos culturales y metodológicos, España, Italia, Francia también, que era importante por aquellos tiempos. Y frecuentarlos ha sido un gran privilegio que me ha permitido comparar métodos, claves analíticas. Sin embargo, la necesidad de hablar a dos públicos, el de Italia y el de España, por así decirlo, me ha obligado a traducir ahora al español, ahora al italiano, mis intervenciones. Operación no siempre fácil, no tanto por una proyección lingüística, solo, sobre todo por un fondo cultural distinto.
claro, durante la sobremesa os contaré algunos chistes de aquellos tiempos que tienen su encanto, digamos. Pero ahora, intentando trazar un balance, digamos, más serio y sintético. Desde los heroicos años 60, el hispanismo italiano ha desarrollado un importante camino. En 1973 se fundò in Pisa la Associazione degli Hispanisti Italiani, che empezó a riunirse periodicamente. El annuario dei liberisti italiani, publicado en ocasión del 7º Congreso de la Asociación Internacional de los Hispanistas, que se celebró en Venecia en 1980, permite medir el tipo y la importancia de los estudios que se venían realizando en Italia. Un bollettino de la asociación seguía lamentando en el año 1984 el escaso número de cátedras de lengua española en la escuela media italiana, que ya se habían establecido, o sea, ya en la escuela media también se empezaba a conocer el español. Sin embargo, si se comparan estos primeros recuentos con los repertorios bibliográficos de los hispanistas italianos de 1993, 2001, he ido revisando para ver cómo cambiaba el panorama, y nos damos cuenta del ampliarse de los horizontes de nuestros estudios. Y basta ojear una serie de actas de la asociación, algunos momentos de síntesis que se efectuaron, por ejemplo, en 1992 o en 97, y vemos que hay un grupo bastante importante de hispanistas. Por ejemplo, formaron parte de sucesivos directorios Giovanni Maria Bertini, Guido Mancini, querido profesor, Giovanni Caravaggi, Alessandro Martinengo, Carmelo Samonà, fondamentale a memoria di Lore, Terracini, Mario Di Pinto, Dario Puccini, Giuseppe Di Stefano, è slagio, però lo vuoi saltando, Giovanna Calabrò, Aldo Ruffinato, Giuseppe Cabucchi, más que hispanista en estricto sentido es portuguesista, ¿no? Alessandra Melloni, Antonio Melis, otro hispanoamericanista, Laura Dolfi. Y este año se cumplen los 40 años de la fundación de la asociación. Lo vamos a celebrar en Pisa del 27 al 30 de noviembre y será un momento para reflexionar ulteriormente sobre el recorrido efectuado en Italia. Y recuerdo como ejemplo de este recorrido las actas del Congreso que se celebró en Verona en 1981, que subrayaba la importancia de la ecdótica. Y 10 años más tarde recuento l'apporto italiano a la tradición degli studi hispanici. O sea, en Italia también hemos venido reflexionando sobre este recorrido común, ¿no? Pienso solo en cuanto han sido imprescindibles figuras como las de Carmelo Samonà o Mario Sócrates, que promocionaron a principios de los años 90 la traducción en verso, por primera vez, de 9 comedias de Lope, Calderón y Pinzo, con texto español a fronte, para la editorial Garzanti. Yo he podido disfrutar de la gran oportunidad de su magisterio, que ha cambiado nuestra manera de traducir el teatro áureo. Tanto es así que ya nadie puede pensar en traducirlo en prosa, como era habitual antes. Las editoriales se han dado cuenta de que existe un teatro español, lo cual no ha sido fácil, y recordaré que en los últimos años han aparecido 3 propuestas de La vida e sueño, Garzanti, Bompiani, Novecento, Puccini, Orioli, Cancelliere y los traductores. 3 del Burlador, Einaudi, Garzanti, Rizzoli, o sea, todos los editoriales, Dolfi, las traducciones se deben a Dolfi, a Pauli y a D'Agostino, y siempre con el texto español a frente, como decimos en inglés, ¿no? Y además se han traducido textos menos conocidos, La Dama Boba de Lope, de Ibáñez, El perro del hortelano, La entretenida de Cervantes, El veneno y la criada, El príncipe
joyas de los siglos de oro, no sé cómo lo hemos conseguido. Serán 2 volúmenes, no sé, siempre con el texto español, todas en verso, para la editorial Compiano. Y ha sido un trabajo largo que estamos llevando a cabo desde hace varios años. Y otro punto para mí de orgullo, en 2011 Silvia Rogali ha ganado el Premio Nacional de Traducción Leone Traverso, es un premio nacional Monselice italiano, por su traducción en verso de La Serrana de la Vera de Miguel Vélez de Guevara. Otro momento metodológico de relieve ha sido la conciencia de la quintitas del teatro, textos que se escriben para la puesta en escena, que solo en un segundo momento se transmiten impresos. Hoy nos parece algo, como puedo decir, incuestionable, ¿no? Pero no ha sido fácil sentar el principio teórico. Y entonces, en todas estas líneas, traducciones, solventes, en verso, de textos teatrales, ediciones de comedias áureas, reflexiones teóricas sobre la específica vertiente teatral de los textos, en todo esto han trabajado algunos apasionados estudiosos italianos, digamos sin diferencia entre las distintas escuelas, porque en Italia tenemos varias escuelas. Y me gustaría recordar a los muchos estudiosos italianos que se han ocupado del teatro áureo, con los cuales he compartido estudios, charlas, intercambio de ideas, y de algunos encuentros en Verona quedan como testigo las actas, codici de la transmisividad, metamorfosis del texto. El espacio dedicado al teatro áureo siempre ha sido amplio en este recuento, digamos, y es una costumbre que se ha incrementado en Florencia, como atestigua la colección a línea. Y de los nuevos estudiosos que no puedo olvidar, el primero es Stefano Arata, que quedará en nuestro recuerdo siempre joven y apasionado, autor de textos, géneros, temas recogidos por Fausta Antonucci. Y para mencionar solo algunos de los más jóvenes investigadores, recuerda a Fausta misma, obviamente, a Marco Presotto, que están aquí presentes, que nos permiten notar cómo sus instrumentos son justo los bibliográficos y los hectógrafos. De Fausta Antonucci, métrica, cito solo métrica y estructura dramática, y de Marco, su volumen dedicado a De Commedia Autografe de Lope de Vega, que son un texto fundamental. Pero podría mencionar otros muchos textos, por ejemplo, uno de Valeriano Suave sobre los fondos españoles de Módena, o Claudia Di Mattei, que nos ha entregado un repertorio bibliográfico del teatro caballeresco, y que ahora coordina la edición de EMI, Juan Pérez de Montalbán. Me hará falta mencionar las muchas ediciones críticas de piezas teatrales que se han venido elaborando en Italia, por ejemplo, las que se han publicado y se publican en la benemérita colección Agua y Peña de la Universidad de Pavía, coordinada por Giovanni Caravaggio. Claro que los recortes de la crisis económica actual ha afectado incluso al sistema de investigación, pero podemos contar con un patrimonio de varias colecciones, desde las revistas más antiguas, como la Miscellanea di Studi Hispanici de Pisa, que inició sus publicaciones en 1962, ha proseguido con Studi Hispanici, con la revista de Filología e Letteratura Hispaniche, i quaderni di lingua e letteratura di Verona, Micheli da Verona, pasando a colecciones como la del Orso de Turín o la de Buzzoni de Roma, o las traducciones de Marsilio de Venecia que Marco dirige. Y para llegar a pequeñas editoriales especializadas en ediciones y traducciones del español, como la ETS de Pisa, con un panorama variado y alentador. Por ejemplo, las traducciones de Picaresca Menor o ediciones de textos raros y curiosos que se abren a editores y estudiosos españoles. Bueno, no sé si he cumplido con mi deber haciendo este recuento. Había terminado, pero esto lo diré solo en la sobremesa. Había terminado con las quejas y caprichos
una vieja estudiosa, para explicar por qué no me gustan las notas, tal como el Chicago Style nos ha propuesto. Pero esto es un capricho que no quiero, digamos, expresar así directamente a una platea más amplia y, como os decía, os lo reservo para la sobremesa. Gracias. Aunque no suele haber coloquio en las ponencias inaugurales, los organizadores me han dicho que tenemos unos minutos disponibles, es decir, que si alguno tiene alguna pregunta que no puede dejar de hacer o que no quiere esperarse hasta la sobremesa para hacerla, pues podríamos iniciar, tener unos minutos de coloquio. Como hemos visto, como decía el maestro Benedetto Croce, evela, la ponencia evela, María Grazia Ferretti evela, con lo cual creo que si no hay ninguna cuestión vamos a hacer un descanso, todos preparados, porque a las 12:30 ese pistoletazo de salida de todas esas comunicaciones y todo ese trabajo, 4 salas en paralelo, todos a correr,